les decíamos que enseguida volvíamos. Así que espero que estén ya preparados ahí en ese sillón o sofá, disfrutando de este programa y de estos análisis que hacemos en su mesa de debate. Ya sabe que cada jueves nosotros pretendemos abordar aquí todas esas cuestiones que a usted le importan y sobre todo le interesan, ya sea de ámbito de interés municipal, comarcal o, como ha sido esta primera parte, de ámbito regional, incluso también insular. ¿Cómo pueden contactar con nosotros? Pues ahí lo están viendo en pantalla, enviándonos un correo electrónico a controversias@canal11lapalma.net, como habitualmente hacen, y nosotros analizamos todas las cuestiones que nos hacen saber, y el equipo de producción de esta casa, que además tengo que decir que es fabuloso, por eso trabajan para llevar esa señal como les llega a sus hogares, se pone manos a la obra para traer todas esas cuestiones. Ya saben que esta noche tenemos con nosotros a Cristina Carnicer, Miguel Ángel Pulido y también a Antonio Rocha. Agradecerles esta primera parte intensa. Les prometo que esta segunda no va a ser menos intensa, ¿eh? Hay muchos temas y muchos temas controvertidos. Me gustaría cambiar de tercio por ya zanjar el tema de AENA y de la privatización y hablar de lo que hoy en día, y a partir del Congreso de Ministros del viernes pasado, está en boca de todos, que es esa deducción de impuestos que muchos califican de electoralista, de un inicio de campaña electoral a partir de este tiempo ya, de cara a los comicios del 2015, y por otro lado, otros califican un pequeño despiste, digamos, para otras cuestiones, como las que ya hemos hablado en la primera parte. Concretamente, me gustaría preguntarles por lo que ha dicho el señor y ha señalado el señor Montoro. ¿Qué les parece la medida de que ahora los despidos improcedentes también tengan una deducción en el IRPF? Es verdad que hay que decir, con una excepción de los primeros 2.000 euros por año trabajado, y hasta ahora solo lo hacían los despidos que superaban los 45 días anterior a la reforma laboral o los 33 a partir de la reforma laboral. ¿Qué les parece esta medida? Puede arrancar el que quiera, como han estado todos. Miguel Ángel. Bueno, a mí la medida me parece que ya es el colmo, ¿no? Es decir, que te despidan y por despedirte tengas que pagar la hacienda, te quedas sin trabajo y además tienes que pagar la hacienda por quedarte sin trabajo. Yo creo que eso es el colmo de la desfachatez de una política que está orientada, como decía antes, a maltratar a los más desfavorecidos, aquellos que se quedan sin empleo, aquellos que después, cuando pasan además 2 años, hay que tener en cuenta que en el caso de La Palma hay 11.000 parados, que más del 50% de los parados no perciben ninguna prestación, por tanto, que cuando se te acaba el dinero de la indemnización y se te acaba el paro, entras inmediatamente en el límite del umbral de la pobreza, es decir, te ves con dificultades para hacer frente a los gastos esenciales para poder vivir, comer, para pagar la luz, para pagar el agua. El que tiene algún crédito hipotecario pues se ve además con los procedimientos de embargo, con lo cual el peligro de perder la vivienda, como hemos visto centenares de miles de familias en este país que han perdido la vivienda y que tengan que pagar Hacienda a partir de ahora por ser despedido, me parece que es, como dije antes, el colmo de una política que está orientada a favorecer a una minoría y a maltratar y a machacar a la inmensa mayoría de la población. Hay que señalar que el señor Montoro ha dicho que no es una medida definitiva y que escucharán a los agentes sociales. También hay que decirlo por delante. ¿Antonio? Bueno, yo en la última parte, con respecto al IRPF. Sí, a la parte del pagar la parte proporcional del IRPF. Bueno, yo creo que ya antes, como decías, también se pagaba en algunos casos. Es decir, creo que lo que cambia ahora mismo es a partir de qué rentas anuales es cuando se aplica. Creo que es a partir de los 20.000 de los 20.000 euros para rentas superiores a 20.000 euros anuales. Como ha dicho el ministro, se ha puesto sobre la mesa el Consejo de Ministros y todavía falta mucho para que eso todavía se ponga en funcionamiento y habrá que escuchar a muchos sectores, como tampoco puede ser de otra manera y como se ha hecho en otras leyes y propuestas del Gobierno. Y con respecto a lo que comentabas, que si la propuesta de bajar los impuestos se entiende como una apuesta electoralista, pues mire, pues el Gobierno de Mariano Rajoy se ha encontrado en España lo que había y ha tenido que hacer las reformas que entiende oportunas que había que hacer. Y al final de la legislatura se valorará
lo que se ha hecho y lo que se ha conseguido. Y como no puede ser de otra forma en un país democrático, pues los vecinos, los ciudadanos españoles, volverán a ir a las urnas y decidirán quién quiere que gobierne. Con lo cual, yo creo que todo lo que hablemos durante todo este proceso se puede entender por varias partes. Por los que están en la oposición y critican las medidas que hace el gobierno, y por los que gobiernan e intentan que lo que están planteando sea el bien para España. Con lo cual, si se quiere entender como una medida electoralista, pues mire, cada uno que entienda lo que quiera. Yo creo que ha llegado el momento en el que España puede ahora pasar a la otra parte, de ayudar un poco más, porque los números ahora son diferentes. Ahora tenemos una España que empieza a tener una cierta recuperación, y no solo una recuperación dentro de nuestro propio país, sino que estamos mirados con estamos mejor vistos desde Europa, con lo cual yo creo que las políticas que nos esperan de aquí al año 2016, que terminan las legislaturas, yo creo que van a ser positivas, y que el esfuerzo que han hecho todos los españoles, porque al fin y al cabo, para que hoy se puedan bajar los impuestos, viene generado por el esfuerzo que hemos hecho todos los españoles en estos 2 años de gobierno. Yo creo que se irán viendo poco a poco, se irán poniendo encima de la mesa, y que al fin y al cabo serán los ciudadanos españoles los que decidan si al fin y al cabo fueron simplemente una propuesta electoralista ante las elecciones, o al final tendrán beneficio y mejorarán la vida de los ciudadanos españoles, que es lo que yo creo que le importa realmente al gobierno de Mariano Rajoy. Usted debe comprender que yo debo abrir varias ventanas y naturalmente lo hacemos con todo el respeto del mundo. Cristina, para darle la palabra, previamente, y en base a lo que ha hablado Miguel Ángel y también Antonio Rocha, comentar una tercera vía, porque yo creo que hay una tercera vía. Se ha hablado de la parte que gobierna, el Ejecutivo, la parte que está en la oposición, y evidentemente están los análisis también, la parte de analizar lo que está sucediendo en la gestión estatal. Y naturalmente me gustaría preguntarle, tal como acabo de hacer con Antonio Rocha, la posibilidad de si estas medidas ahora, porque se dan ahora, quizás hayan preocupado mucho más al Partido Popular en el sentido de los resultados de las elecciones europeas. Quizás las elecciones europeas han preocupado en el sentido más allá de lo que ellos específicamente han dicho, en el sentido, y especifico por qué, porque evidentemente en la participación ganó el Partido Popular, pero no nos olvidemos que gana la abstención de manera abrumadora. El siguiente comicio es el de los alcaldes, cabildos y naturalmente presidente de comunidades autónomas, para posteriormente entrar en el periodo nacional. ¿Cree usted que están más preocupados de lo normal y estas medidas tienen mucho que ver con eso? ¿O por el contrario, lo ve porque empieza España a cambiar el rumbo y tener una economía mejor? Yo creo que están preocupados de las elecciones, y hay ejemplos claros. La misma ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales, muchos de los puntos de esa ley se van a empezar a aplicar después de pasadas las elecciones. Todo el mundo recuerda la reducción de los concejales en muchos ayuntamientos en la próxima legislatura. Tenemos un ejemplo aquí en La Palma que ha pasado con el municipio del Paso, que tenía 5, el que hace la ley hace la trampa, ¿no? Que tenía 5 concejales a dedicación exclusiva, y aplicando a esta ley pasan de 5 a 3 exclusivas y 2 a parcial. Pero claro, esta ley en el ámbito parcial no habla ni del número ni incluso el sueldo. Yo te digo una cosa, independientemente del partido político, los ciudadanos como están en la situación en que se encuentran a día de hoy los políticos, yo creo que debería ser por coherencia un gesto. Si se recortan el 75% de su horario laboral, por lo menos el 25% también de su sueldo. Es un gesto. Y ni defiendo a ningún partido político, ni siquiera si un compañero mío de Coalición Canaria lo hace, tampoco lo defendería. Yo creo que es un gesto, pero bueno, hay esas lagunas en esa ley y muchos ejemplos, porque están muy preocupados en las próximas elecciones, este tipo de medidas que se empezarán a aplicar después de las elecciones. Hablando de este punto de medidas fiscales, las han habido mucho a lo largo de estos 3 años. Todos nos recordamos el ejemplo de amnistía fiscal, beneficiar a los ricos de no pagar al fisco, ¿no? A los ricos. Antes lo decía Miguel Ángel, estamos en una sociedad cada vez más desigual. El otro día el informe de Cáritas decía que se estaba fragmentando o se estaban excluyendo a personas del sistema, la gente se está cayendo, hay necesidad de comer.
Y un ejemplo claro que lo hablaba con una persona, muchas veces estas medidas fiscales la gente no las ve, la gente está preocupada de trabajar, de tener un trabajo, y pongo un ejemplo, una amiga mía me decía, yo cobré lo mismo en el 2011 y en el 2012, perdón, en el 2012 y en el 2013, en el 2012 me devolvió 150 euros y este año 300, perdón, en el 2011-12 me devolvió 300 euros, en el 2011 ganando lo mismo, me ha devuelto 150 euros, ¿no? Esos tramos se van incrementando y la gente no los entiende. Y eso, la gente, estas medidas fiscales, muchas personas normales no las entienden, pero te están clavando a más impuestos. Antes lo decía Miguel Ángel, cada día estamos pagando más y más y más impuestos. Y bueno, estamos clavando a las personas que estamos trabajando y estamos cansados de pagar impuestos y no detectan de verdad. Y te pongo el ejemplo claro, mi amiga dice, yo cobré lo mismo y me ha devuelto menos Hacienda. Y son este tipo de medidas que la gente no las entiende, porque si incrementas un poquito el tramo, pues más, ¿entiendes? Y la gente pues está cansada de estar doblada a pagar impuestos. Miguel Ángel, déjame darle la palabra a Antonio para que pueda replicar y enseguida estoy contigo. Pues solamente decir que dentro de la noticia hay una bajada de impuestos del IRPF que no se nombra nunca. Hay una bajada importante para el 2015 de impuestos que no se nombra y solamente se nombra la aportación que hay que hacer del IRPF a las rentas superiores de 20.000 euros. Pero hay una bajada importante de impuestos. Yo creo que a la gente eso sí le interesa. O por lo menos a los autónomos. Bueno, ya he dicho que ustedes pueden calificar esta bajada de impuestos de electoralista y que serán los ciudadanos españoles al final de la legislatura quien decida si fue electoralista o no fue electoralista. Yo entiendo que ustedes en este momento tengan que decir, porque no les cabe otra salida, que decir que son apuestas electoralistas. Si se bajan los impuestos, electoralistas. Si se suben, es para presionar a los ciudadanos. Con lo cual, yo entiendo que ustedes no van a apoyar en ningún momento al gobierno y a las posturas del gobierno. Y es más, Cristina, claro que la ley de sostenibilidad no habla de lo que tú decías del número de concejales ni de los sueldos, pero es que hay un decreto de enero del 2014 que sí habla y sí lo regula. Sí regula. Sinceramente, míratelo porque sí está, y sí está regulado. Y los concejales del Paso han tenido que hacer, el grupo de gobierno, Partido Socialista y Partido Popular, han tenido que tomar las medidas que creen oportunas. Y no voy a entrar, porque no voy a entrar a posicionarme en decisiones políticas municipales, pero creo que simplemente lo que han intentado es cumplir con una ley que le corresponde al Paso ahora. Los ciudadanos necesitan un gesto por supuesto, por parte de los políticos. Por supuesto. ¿Sabes cuál fue el gesto? A eso me refiero. ¿Sabes cuál fue el gesto? Ninguno. Su concejal de Coalición Canaria, que estaba liberado al tiempo completo en los llanos, en el Paso, cobraba un 20% más de lo que cobra hoy un concejal liberado en el Ayuntamiento del Paso. Y esa bajada en la legislatura sí es un gesto para los ciudadanos. Y ustedes no lo hicieron en su momento. Así que de gestos, hay muchos gestos que sí están y que cuando no se hacen públicos tampoco se conocen. Y solamente decir que con respecto a de lo que decía, la bajada de impuestos a nivel nacional se empezará a aplicar en 2015, con lo cual yo creo lo que... verás en la declaración de renta el Pero mira, 2016, pero elecciones. vamos a ver, si me permite, es que no puede ser de otra manera, Cristina, es que usted lleva economía en el Cabildo. Sí. ¿Usted cree que lo puede aplicar en este año? Sí. ¿Usted es autónoma? No, ¿Usted es autónoma? Yo te voy a hacer mi aportación. Ya con pero el Cristina, cambiado de las porque no puede elecciones. ser, pero No porque queda no, claro, pero porque vamos. no puede ser en otra manera. Sí, es que sí. los autónomos que están emitiendo facturas en 2014, no le puedes decir que las facturas que han hecho de aquí a enero del 2014 cambien el IRPF para que lo bajen. Claro que no se puede aplicar ahora. Es que cuando único se puede aplicar la medida es a partir del 2015. Es que no lo puedes aplicar antes. ¿Tú quieres decir que...? No. ¿Tú quieres decir...? No. Salvo cuando es para Perdona, cobrar. tampoco. Sí, la de los Demuéstramelo. despidos, sí, en la de los despidos están diciendo que todos los despidos que se produzcan... ¿A partir de cuándo? Pero que no se puede hacer... De junio a julio. Pero porque los despidos son... Ah, claro. A eso, se como es puede, para Miguel. cobrarle, No, sí. el De todas IRPF formas, también se a mí subió me a mitad de gustaría... año, ¿eh? De todas formas, claro que se puede modificar. Claro. De todas formas, a mí me gustaría decir que la reforma fiscal, desde mi punto de vista, no rompe en gran parte la progresividad del sistema. El Partido Popular lo primero que hizo cuando llegó al gobierno fue subir los impuestos. Subió el IRPF y ahora lo baja, con lo cual tampoco es que esté bajando nada
que no había con anterioridad, reduce un poco. Pero fíjense ustedes, si analizan esa reducción, si se analiza para unos más que otros. ¿Cuánto baja? Para unos más que ¿Cuánto otros. lo subió y cuánto Déjame lo bajó? terminar que tú decías ¿Sabes antes. ese dato? ¿Sabes cuánto baja? Por ejemplo, Afortunadamente para los autónomos, en un caso concreto, con ¿sabe? rentas inferiores a 12.000 euros al año, se les queda el IRPF reducido al 15%, en vez del 21%. Se reducen los tramos. Lo digo de para aportar Es que es fácil ejemplos, decir, no aportar se bajan los ejemplos concretos impuestos para y la no tener gente. datos encima de la mesa. Para Es la- decir, para la no gente. se bajan los impuestos. sí. No se bajan los impuestos. pero Es sí, que claro, si no venimos es que- con datos, oye, pues nada, aquí sí, yo tengo- discutimos yo de tengo- cada uno lo que opina. Yo tengo datos, espera, dato lo que concreto, pasa es que dato, no, no me has dejado darlos. Sí, sí, te Pero doy, sí claro, pero dato sí tengo concreto datos. No soy nadie para no dejarte. Sí tengo datos, yo no sé si los tienes, pero yo sí tengo datos y he leído bastante No, y sobre el esta rigor de cuestión. este programa pretendemos que aquí Vale. se hablen con datos. Nosotros acabamos de aportar uno que Sí. también es en beneficio de esa reforma fiscal y lo repito para posicionar un poco a la gente. Miguel Yo Ángel, lo- te doy el turno. Sí. 12.000 euros brutos para un autónomo implica poder trabajar con un IRPF reducido del 15% en lugar del 21%. Eso es un dato concreto y que está en esta reforma. Miguel Ángel. Bien, hay que decir, en primer lugar, que antes solo pagaban el impuesto de la renta en el caso de las indemnizaciones por despido, unos pocos, una minoría que cobraba más de 45 días por año trabajado. O Que eran 33. los grandes directivos de las empresas que tenían esas cláusulas de que al ser despedidos cobraban millones de euros y que no tenía que ver nada con la legislación laboral que se le aplica Sí, con la mayoría a la de los que- inmensa mayoría de los trabajadores. Es decir, la inmensa mayoría de los trabajadores, más del 99% de los trabajadores no pagaban al ser despedidos impuestos sobre la renta. Solo pagaban una minoría de privilegiados porque cobraban unas indemnizaciones que eran absolutamente escandalosas. Esos directivos de los bancos cuando se van, que cobran unas indemnizaciones que son escalofriantes. Eso en primer lugar. Ahora van a tener que pagar, por lo tanto no se trata a todo el mundo por igual. Incluso en la reforma fiscal, en la reducción que se hace ahora del IRPF, se reducen de 7 a 5 tramos, con lo cual desde nuestro punto de vista, desde Nueva Canarias pensamos que se rompe en parte con la progresividad, pero no se le baja igual a todos. A los que más cobran, a los que estaban precisamente en el nivel más alto, que pagaban, tributaban creo recordar, un 53%, un 52% se le baja al 47%. Si se le bajan 5 puntos creo que son. Si no me a equivoco. los que más se le bajan se le reducen 7 puntos porcentuales, mientras que hay alguna escala en la que pagaban el 24,5 y van a pagar el 25. Es decir, que hay alguna escala en la que hay trabajadores que son mileuristas, que cobran 1.000 y pico, 2.000 euros mensuales. Hay una escala ahí donde hay una gran bolsa de trabajadores, una bolsa importante de trabajadores. A esos pasan del 24,5 al 25. Por tanto, no se le reduce a todo el mundo por igual, se le reduce más a los que más ganan, muchísimo más a los que más ganan. Mayor salario, mayor reducción. Entonces no es justa. O sea, lo que nosotros decimos es, nosotros no estamos en contra de que se reduzcan y de que se equilibre y de que paguen más. Lo que decimos precisamente es que la reforma fiscal tenía que ir en la línea de que los que pagaran aquí, que son los que no pagan, son las grandes fortunas de este país. Esos que son los que no pagan. Los que tienen los recursos en la SICAD, esos no pagan, pagan el 2 o el 3%. Porque además tienen toda una ingeniería financiera para no pagar, mientras que los trabajadores pagamos el 20, el 20 y pico por ciento de impuestos sobre la renta. Eso es lo que es injusto y eso el Partido Popular no quiere ni tocarlo. No quiere tocar a las grandes fortunas de este país, no quiere tocar ahí donde están Miguel Ángel, las grandes bolsas de riqueza. Perdona que te interrumpa un instante, quizás el Partido Popular está ejecutando unas políticas fieles a su ideología y el Partido Socialista, no se nos puede olvidar, también ha estado gobernando este país y no lo ha hecho. Bien. Que es un partido de izquierda. Lo digo porque son cuestiones que hay que traer sobre la mesa. Y dicho eso, y sin aportando en base, estamos hablando de economía, ahora economía aplicada a la vida de nuestras personas, a los salarios, ¿qué les parece a ustedes los datos alarmantes que ya decíamos la semana anterior? Ustedes los conocen, los espectadores también, Miguel Ángel no. Cáritas Diocesana hacía un informe donde atendía a más de 17.000 personas de forma directa, 50 y pico mil, 52.000 si no me equivoco, de forma indirecta, y lo más grave, que se les vaya de presupuesto y no pueden atender a 6.000 personas que están en el umbral de la pobreza. Pero es que, es más, en la comparación, porque ahora hay unos datos nuevos con respecto a la calidad de vida de las comunidades autónomas, la crisis ha hecho que los canarios más pobres, sean los más pobres, y cada vez se alejen más del estándar medio español en cuanto a calidad de vida. El país se ha empobrecido en un 8% aproximadamente, y en las islas hablamos de un 21%.
¿Cómo se está atendiendo a esta gente desde las administraciones públicas? ¿Cómo se puede revertir esta situación? Porque al final es lo que a la gente le importa. Yo en primer lugar lo que diría es que... Miguel Ángel, para ir rodando los turnos de palabra, si le importa, le vamos a dar el turno a Cristina, que tiene una menos, que voy haciendo yo rayitas por aquí para que vayan ustedes por igual, y enseguida les doy la palabra. Muy bien. Cristina. Bueno, la semana pasada veíamos el informe de Cáritas. Yo también comentaba en ese debate que el Gobierno de Canarias, en torno en el mes de octubre, con un crédito extraordinario, dotó con 2 millones un plan contra la pobreza. Creo que de esos 2 millones, 400.000 euros creo que iba a Cáritas extra. Es verdad que es todo lo que se le dé es poco, ¿no?, en la situación en que estamos, y más con el dato que tú has dado de calidad de vida en Canarias, un 21% en Canarias, ¿no? Es un dato alarmante. El Gobierno de Canarias yo creo que está trabajando con los pocos recursos que tiene, porque digo, son pocos, con un plan social de empleo, donde bien decía que es para darle de comer a la gente. Hay gente que no tiene ningún tipo de ingreso y es para darle de comer a la gente, pero decía con un trabajo digno. La gente también necesita trabajar, no esa ayuda de emergencia social, que también es necesaria, pero para mí es más importante, y para muchas personas, de tener un trabajo digno, ¿no? Y ahí se le ha metido dinero que, te digo, es poco. Se está fragmentando, ya lo habíamos dicho, hay personas que están cayendo del sistema. Creo que también se está hablando de la ley de la dependencia, darle otro ajuste de tuerca, el copago farmacéutico, otro ajuste de tuerca, el sistema sociosanitario, otro ajuste de tuerca, pero todo siempre pensando de cada vez más restrictivo, ¿no? No son para mejorar, sino cada vez más restrictivo. Y también he oído también por ahí el copago de la educación pública, ¿no? Entonces, la verdad que son situaciones bastante alarmantes, y la verdad que cuando uno ve personas que necesitan comer, que está pasando aquí en la isla de La Palma, hay personas que lo están pasando bastante mal. El otro día también se empleó la palabra de solidarios, ¿no? Hay gente, sí, hay personas solidarias en la isla de La Palma, y ahora mismo se están moviendo bastante bien. Son muchos colectivos de la iglesia, colectivos sin ánimo de lucro, y hay gente buena y solidaria y caritativa, y atendiendo de la manera que pueden, ¿no? Porque es verdad que el dinero es el que es, y tampoco da para más. Cuando empiezan a recortarte, hablábamos antes de carreteras, que no sé qué, para desalar las aguas en Lanzarote, en Fuerteventura, todo se va cayendo, y cuando te das cuenta a la hora de hacer un presupuesto, empiezas a ver, y si con qué me quedo para invertir. Juan Lledó mencionaba la solidaridad precisamente porque estamos hablando de que la pobreza está aquí, evidentemente también está en otros sitios, pero hablamos aquí. Antonio, Miguel Ángel, te doy la palabra enseguida. Sinceramente, Cristina, me sorprende. Es decir, Dailo presenta una propuesta que España, hay una pobreza, un aumento de un 8% en la pobreza, y en Canarias un 21%. Y tú te pasas tu postura hablando del Gobierno de España. Mira, de una vez por todas hay que asumir lo que está haciendo el Gobierno de Canarias. Llama la atención, y es alarmante también, porque cualquier dato de los que salen en estas encuestas a Cáritas, claro que es alarmante cualquier dato, por supuesto, pero es alarmante que en Canarias sea la mayor comunidad autónoma donde ha crecido la pobreza, con un 21%. Y ahí nadie dice nada del Gobierno de Canarias. Y a mí eso sí me preocupa. A mí eso sí me preocupa, porque nos pasamos el debate hablando del Estado, del Gobierno del Estado. Continuamente hablando del Gobierno del Estado. Y ya lo dije la otra semana. El Gobierno de Canarias como si no existiera. Aquí está el Gobierno del Estado con Mariano Rajoy, los cabildos y los ayuntamientos en esta mesa de debate. Y es que yo entiendo que a ninguno de los que se sientan en esta mesa le interesa hablar del Gobierno de Canarias. ¿A Coalición Canaria? Por supuesto que no le interesa hablar. No le interesa hablar porque nunca se habla del Gobierno de Canarias y de las políticas del señor Paulino Rivero. Al Partido Socialista, las pocas veces que viene y puede organizar para que haya aquí un representante de la voz socialista en La Palma, tampoco está.
Y tampoco habla del gobierno de Canarias. También entiendo que tampoco le preocupe No ni he le querido importe. venir ellos, Por supuesto, por eso digo que nunca cuadran para estar aquí. Y cuando están, tampoco hablan del gobierno de Canarias. Tampoco le interesa hablar del gobierno de Canarias. Miguel Ángel Pulido, cada vez que intenta hablar, el gobierno de Canarias tampoco quiere hablar. Y es con quien menos lo entiendo. Porque, hombre, Estás equivocado. Que sí, no, el que ahora está, hablo del el que gobierno está de equivocado. Canarias. Te digo por qué. Que Porque no, es que hombre, que no. tú Es la oye, interpretación te que pasas tú das. de Coalición Canaria Nueva Canarias porque no entiendes las políticas de Nueva Canarias, pero siempre le echas la culpa al gobierno de Mariano Rajoy. Yo creo No, yo que tenemos que criticaba al ser, gobierno de Canarias, yo creo que siendo bueno, consejera yo creo que tenemos que ser serios. Y cuando hay un problema de este tipo, tenemos que saber quién está cometiendo los errores. Y en este caso, que la comunidad autónoma que mayor haya crecido la pobreza, el gobierno de Canarias, es para poner un punto de atención y saber qué está haciendo el gobierno de Canarias en este punto. Y yo creo que eso es importante, ponerlo encima de la mesa. Porque si es, el otro día hablamos ya de este tipo, el tema de que los niños iban al colegio sin desayunar. Es que hay muchas competencias que están delegadas en el gobierno de Canarias y tiene que ejercer sus competencias y buscar alternativas. Porque otras comunidades autónomas que también tienen las mismas competencias buscan alternativas y soluciones. Y el gobierno de Canarias aquí cierra la boca y ni pío. Y a esperar y a decir que la culpa siempre es del Estado. Y así es como se ha gobernado Canarias en los últimos años. Ángel. Partido Sí, Popular ha bueno, estado sí. gobernado el gobierno de Canarias también. No en los últimos años. Es que antes se dijo en esta mesa que había una recuperación. Y cuando hablamos de esto vemos que de recuperación nada. Es decir, ha habido una recuperación para una minoría. Quizás por eso Económica, hemos Miguel hecho Ángel. Ha habido una recuperación de datos, hay algunos datos macroeconómicos que son A ti no te positivos, pero que no llegan a la economía real. Brotes La verdes. economía real Sí, es, los famosos brotes verdes. que la se economía real es que en este país hay más parados ahora que hace 3 años y muchos más que cuando se inicia la crisis en el 2007, que en el caso de Canarias hay muchos más parados y mucha más pobreza ahora que la que había hace 3 años o que la que había en el 2007, y en el caso de la isla de La Palma. En el caso de la isla de La Palma, los datos que publica, datos contrastados del Instituto de Estadística de Canarias y del Instituto Nacional de Estadística, es que los índices de pobreza en La Palma pasan de un 19,7% en el 2007 al 27,6% en el 2013. Y que los datos de paro pasaron del 12,5 al 35,9 en el caso de La Palma del 2007 al 2013. Es decir, como consecuencia de la crisis ha habido un clarísimo empobrecimiento de la población, de gente que está pasando muchísimas dificultades. ¿Y eso por qué? Pues es fundamentalmente porque las políticas económicas que se han aplicado, en vez de hacerse políticas de crecimiento y estímulo, se han hecho políticas de recorte, recorte y más recorte, tanto por parte del gobierno del señor Rajoy como por parte del gobierno de Canarias del señor Paulino Rivero. En los últimos años lo que se ha hecho es lo que se prima, y se modificó incluso el artículo 135 de la Constitución, para que prime el objetivo del déficit y no primar a la gente, para que prime el objetivo del déficit. En el caso de Canarias, además, desde mi punto de vista... casi una obsesión bajar deuda. Claro, efectivamente, en el caso de Pagar a los Canarias bancos. yo he leído por ahí, estos días he leído... que se debe, Cristina. Estos días he Porque leído Europa, si no, vendiendo también como... Pero hay unos toma topes, medidas. hay unos topes con el También toma medidas endeudamiento, Europa, que no y se el puede Cabildo ver, de La Palma no se puede seguir endeudar. debiendo. No, En estos estoy de días- acuerdo. Permitan, por favor, responsabilidad. que Miguel Ángel acabe su conclusión. Sí, en estos días he leído, y uno se sorprende cuando lee esas cosas, ¿no?, de algunos ayuntamientos o de algunos cabildos, incluso el gobierno de Canarias, cuando vende como si fuera un logro, como si fuera un éxito de su política, el haber estado por debajo del objetivo de déficit. Estar por debajo del objetivo de déficit quiere decir que se podía haber gastado más dinero que no se gastó. En el caso de Canarias, en el 2012 y el 2013, se podían haber gastado 200 millones de euros más de lo que realmente se gastó. Más de 200 millones de euros. Con eso se podía haber hecho un plan contra la pobreza para que no hubiera gente pasando hambre como hay en esta situación. En el caso de España, igual. Pero mira, en el hay caso de comunidades España, autónomas, igual. hay comunidades autónomas Hay- gobernadas por el Partido Popular que han cumplido Hay exactamente con el Ponemos Hay el ejemplo comunidades- de Madrid y Valencia. Valencia. Hay comunidades gobernadas por el autónomas Partido gobernadas por el Popular. Partido Bueno, Popular. por supuesto, que es lo que cuando estoy se ha diciendo, hecho- que por cuando- supuesto, claro. Tranquilízate un poco, porque Habla está de un poco esas da la comunidades sensación de de Valencia y de Madrid, nervioso. que tienen Es que cuando Estoy nervioso, estoy Vamos a ver, completamente tranquilo. es que cuando dice el Partido Popular en Madrid, cuando se le ha planteado ahora que hay que abrir los comedores escolares, ha dicho que no. Ha dicho que no porque no quiere que se visualice la pobreza y no quiere abrir los comedores escolares en verano para que los niños que no tienen que comer puedan ir, darle clases de apoyo, darle clases como se está haciendo en Canarias. Y eso, por ejemplo, sí se está haciendo bien en Canarias y hay que reconocerlo, dando clases de lengua extranjera, dando clases de apoyo Aunque a el aquellos objetivo niños final y sabemos para que los todos niños que, puedan... que es Claro, otro, y además es una forma de aprovechar claro, el momento. porque efectivamente quien está sufriendo con mayor
con mayor intensidad la pobreza es precisamente la población infantil y la juvenil. Y eso parece que a veces que nos olvidamos. Y entonces no se puede decir si la situación parece es... que nos olvidamos, sino tampoco parecía una realidad hace muchos años. Por eso yo les pido sensibilidad en el sentido de estas cuestiones. Hay mucha gente que oye estos mensajes, les pido que abandonen las siglas políticas. Ustedes son personas activas, personas que tienen un programa, personas que ejecutan un trabajo día a día. Y la pregunta iba por ahí. ¿Cómo se puede revertir esta situación? Y no lo hablo, de verdad, desde el punto de vista político. A ver, evidentemente la solución es política, pero no de colores, no de ideales. Al final es nuestra gente la que está sufriendo estas circunstancias y por eso les pido, ¿cuáles serían unas propuestas concretas que podrían ir paliando esta? Nosotros tenemos algunas propuestas. Estos impactos. Una de las cosas que había que hacer era volver a reformar la Constitución para eliminar la modificación que introdujo el Partido Popular y el Partido Socialista del artículo 135 de la Constitución, para que lo que no prime sea el objetivo del déficit, sino que primen las personas, y hacer una política económica que sea una política económica de estímulo, de crecimiento, de generación de actividad económica, porque la única manera de generar empleo es generar actividad económica. Y como sabemos que la pobreza y el empleo va a tardar años en poder crearse, el empleo que teníamos antes del inicio de la crisis, en el 2007, habrá que hacer planes de lucha contra la pobreza y establecer y garantizar una renta básica a la gente, para que la gente al menos tenga algo que comer, tenga el dinero mínimo necesario para tener cubiertas sus necesidades básicas. Eso es lo que hay que hacer, y hay recursos para hacer eso. Lo que pasa es que los recursos se destinan a otra cosa. Claro que hay recursos. Nosotros decimos, en Canarias ha sido insuficiente los recursos que se han puesto en esos planes contra la pobreza. Nosotros hemos llevado desde Nueva Canarias propuestas al Parlamento para que se incremente. Hemos presentado enmiendas que no han sido aceptadas. Se puede buscar, para que la gente entienda un poquito mejor la sensibilidad de todos los partidos políticos, una decisión como un gobierno de concentración a través de todas las fuerzas políticas. Se puede buscar un proyecto unánime con estas cuestiones. Lo digo porque es una realidad que está en la calle. Antonio. Bueno, yo creo que la política que ha llevado el señor Paulino Rivero durante este tiempo está claro que no va a llegar... Esta parte, ¿vale? Las políticas de Paulino Rivero y del Gobierno de Canarias no van a llegar a ningún acuerdo ni con el Estado ni con nadie. Y lo deja patente cada vez que se posiciona en cualquier tema del Estado. Lo que sí, si me permite, yo lo que entiendo son los partidos nacionalistas, toda la solución a los problemas de Canarias es modificar algo en el Estado. Sí, es que algo tendrán que hacer por Canarias. Es decir, Nueva Canaria y Coalición Canaria, partidos nacionalistas de Canarias, algunas propuestas tendrán que tener para que la comunidad autónoma con el mayor crecimiento del 21% no sea Canarias. Y no será modificar otra vez la Constitución, porque es que la Constitución se cambió para todas las comunidades autónomas. Ahora, si cambiando la Constitución, el artículo 135, lo que se va a mejorar es la comunidad autónoma de Canarias, yo creo que hay que ser serios. Y los partidos nacionalistas tienen que también aportar al gobierno canario. ¿Qué es lo que he dicho? Porque lo que no podemos hacer es seguir diciendo que es el gobierno del Estado y es que es el gobierno del Estado, cuando volvemos a decir que las competencias en muchas competencias están delegadas. Y el gobierno de Canarias tiene que tomar medidas para que esa pobreza disminuya. Y no se puede seguir siempre echándole la culpa al Estado. Y los partidos nacionalistas tendrán que proponer alternativas para Canarias. Y el Partido Popular, ¿cuáles son las medidas? Pues mira, yo apoyo las medidas que ha tomado el gobierno de Mariano Rajoy en España. Y seguramente, si en Canarias gobernara el Partido Popular, seguramente habrían medidas encima de la mesa, como se han llevado al Parlamento, medidas contra la pobreza y contra el empleo, que no se han aprobado por el Partido de Coalición Canaria y Partido Socialista que gobierna ahora en Canarias. Con lo cual yo creo que todos los partidos tenemos que aportar donde tenemos que aportar. Tanto el Partido Popular en Canarias para hacer política en Canarias, en el Estado, los partidos que les correspondan. Lo que no podemos hacer es decir que solamente con modificar la Constitución, y es lo principal, cambiar algo en el Estado, es para que Canarias se mejore cuando los datos dejan claros que las comunidades autónomas no están como está de mal la comunidad de Canarias. Y esos son datos claros. Sí. Bueno, la gente necesita trabajar y lo que no se puede hacer es este tipo de medidas con la única obsesión del objetivo de cumplir el objetivo del déficit. Yo, desde mi punto de vista, la casa la tenemos que empezar de otra manera. Yo creo que la gente, una vez trabaje dinamizando la economía, le puede obligar, entre comillas, a pagar impuestos. Lo que no se puede hacer es al revés,
con políticas de recorte sin la gente trabajar. Yo creo que hay que inyectarle a la economía una serie de medidas que dinamicen la economía. La gente trabaja y cuando la gente trabaja pueden pagar los impuestos, no al revés, y es lo que estamos haciendo. Eso están obsesionados con cumplir los objetivos del déficit y yo creo que una medida totalmente desafortunada. De hecho, han cambiado la ley de estabilidad presupuestaria, donde esa obsesión porque la prioridad era de pagar a los bancos, ya la han cambiado, la han rectificado y incluso pagar a los bancos antes que pagar la nómina de los funcionarios, empleados públicos, era pagar a los bancos, era prioridad, otro cheque, como digo yo, no me he cansado de decirlo, un cheque en blanco a los bancos cuando nos han metido en esta crisis y no se le ha pedido nada a cambio, no se le ha pedido nada a cambio a los bancos. Y te digo, medidas que dinamicen la economía, la gente una vez trabaje puede pagar los impuestos y no al revés. Al final es verdad que son dos modelos totalmente opuestos, el que ha llevado España y evidentemente también Europa, no nos olvidemos que pertenecemos a la Unión Europea, y el sistema americano, que por otro lado sí apostó por una modificación e incluso incentivar más la inversión y bueno, los resultados están ahí. Miguel Ángel, y concluimos este tema porque me gustaría pasar a algunas cuestiones locales de ámbito más local y el tiempo se nos está pasando y llevamos ya más de 1 hora 26 minutos. Vamos a ver, cuando se intenta decir donde gobierna el Partido Popular las cosas se hacen bien y las cosas son distintas y donde no gobierna el Partido Popular las cosas son peores, eso no es verdad. Y los datos, es que los datos se pueden constatar, es decir, es que cuando hablamos de esas cosas y hablamos sin datos estamos haciendo declaraciones para la galería. En España hay una España rica, que es la España del norte, y una España pobre, que es la España del sur, y la España insular, que está más al sur todavía, que es Canarias. Las 3 comunidades donde más se ha incrementado el índice de la pobreza son Extremadura, Andalucía y Canarias. Y precisamente en Extremadura gobierna el Partido Popular. Y se ha incrementado la pobreza más que en Canarias en estos años. Y esos son los datos que por ese orden que están publicados. Entonces, no se trata de quién gobierna. Y yo cuando decía antes que lo que nos está llevando a esta situación es una política económica equivocada. Una política económica, aquí se sacó el mantra ese de que el estado del bienestar era insostenible para sanear a las entidades financieras, para sanear a los bancos, a los grandes poderes económicos de este país. Y responsables de mucho de lo que ha sucedido. Irresponsables porque fueron los que iniciaron la crisis. La crisis aquí no la inician los políticos. Los políticos tendrán responsabilidad después en haber tomado medidas equivocadas, decisiones que son erróneas. Pero los responsables de la crisis fue el sistema financiero internacional y también el sistema financiero en España. Entonces dice, bueno, pero el mantra ese era para decir, no, aquí lo que hay que justificar que el estado del bienestar es sostenible para que justifique luego las políticas de recorte. El dinero se le ha dado a los bancos y se ha abandonado a la sociedad, se ha abandonado a la gente. Se ha recortado la sanidad, la educación, la ley de dependencia, todo el sistema público social, y eso es lo que está llevando a la gente a una situación de mayor pobreza. Se han recortado hasta las prestaciones para poder ayudar a la gente. Entonces lo que nosotros decimos es, primero hay que cambiar la política económica a nivel del Estado, pero también a nivel de Europa, para hacer políticas de crecimiento, porque ojo, la brecha social que se está creando, la mayor diferencia que se crea cada vez entre pobres y ricos, puede ser irreparable. Puede llevar a un estallido social. Es que la situación es cada vez más grave. No es verdad que haya una recuperación para esa gente. La recuperación económica es para los que ya están, para los que están escapando y sobre todo para los grandes poderes económicos. Eso sí que se han recuperado. Pero la gente que está sufriendo de una manera terrible la crisis, que son los 6 millones de parados que hay en este país, para eso no hay recuperación. ¿Dónde está el empleo? No hay empleo. ¿Dónde están las prestaciones sociales? Más de la mitad no cobran ningún tipo de prestación. Si es que decimos que hay cada vez más pobres en este país, si se ha empobrecido la clase media, que se le han reducido los ingresos a la clase media, entonces, ¿de qué recuperación hablamos? Antes decíamos que el PIB en Canarias depende, sobre todo turísticamente, más del 30%, y estamos ante unos datos históricos. Ahora los vamos a abordar, pero me gustaría ya concluir este tema. Si nos pasa el tiempo y tenemos algunas cuestiones de ámbito local que me gustaría también definir, te pido brevedad, por favor, Miguel Ángel, para que concluya, y Antonio, que me ha pedido el turno de palabra para que pueda replicar. Les pido cierta brevedad porque se nos va a ir el tiempo. No, yo concluyo que tiene responsabilidad el Gobierno del Estado y tiene responsabilidad el Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias, lo dije antes, es que en el año 2012 y 2013, con la obsesión de cumplir el objetivo de déficit, dejó de gastar más de 200 millones de euros que se podían haber gastado. ¿Y en qué se podían haber gastado? Entre otras cosas, en algunas políticas de inversión para dinamizar la economía
y en algunas políticas para hacer un verdadero plan de lucha contra la pobreza, que es insuficiente, que es que hay gente que no tiene recursos, lo que hemos dicho, que no tiene recursos para llegar para cubrir las necesidades básicas y que está afectando. Ha quedado claro esa parte y agradezco la postura. Antonio. No, yo solamente decir, porque decía que yo no he dicho que donde gobierna el Partido Popular todo se hace bien. Yo no dije eso. Yo dije que hay comunidades autónomas que gobiernan el Partido Popular y que no se ha cumplido con el déficit. Es lo que dije en su momento, por alusión a Madrid y Valencia, que es lo que tú decías, que en Canarias se cumplió con el déficit y tú no estabas de acuerdo con que así sea. Con lo cual, lo único que intento decir, y lo decía antes, es que tenemos que mirar más para lo que estamos haciendo en la cercanía, en Canarias, que tampoco lo estamos haciendo bien, y no solamente seguir siempre con el mismo discurso, que de verdad, que vuelvo a decir, que es una legislatura, gobierna el Partido Popular en el gobierno de España, y que al final de la legislatura se verán las medidas que ha tomado el Partido Popular y veremos si son buenas medidas o son malas medidas, si ha hecho que baje el paro y haya recuperación o no. Y eso se verá, y al final, en un país democrático, serán los ciudadanos los que decidan qué partido político vuelva a gobernar en las siguientes elecciones. Y gracias a Dios es una decisión democrática, como no puede ser de otra manera. Con lo cual, afortunadamente, con lo cual vamos a esperar a que estas medidas lleguen a la calle, porque tú decías que solamente se habla de macroeconomía. Es que la macroeconomía es importante, porque es lo primero que hay que empezar a cambiar, y veremos si eso llega a los ciudadanos, como ya llega en 2015, una rebaja fiscal. Por ahí se empieza. Vamos a ver en 2016 cuántas medidas llegan a los ciudadanos y se empieza a ver más empleo en España, que es, al fin y al cabo, la asignatura pendiente de este país. Cristina, y hablando de cercanía, el Cabildo, concretamente desde el área de Medio Ambiente, presume de haber finalizado con las contrataciones a dedo que venía realizando la empresa pública Traxa, además con dinero público, para el refuerzo en el periodo estival en la lucha contra incendios. ¿No se ha actuado con plena transparencia? ¿Se contrataban a recomendados tal y como lo califica la consejera? Bueno, quiero recordar que era una encomienda a Traxa en los 3 meses de la campaña de verano de contraincendio. Bueno, que todo el mundo sepa que la empresa Traxa es una empresa pública creada por el Partido Popular. Yo entendería que si hay contrataciones a dedo sería por parte del Partido Popular. Que, vamos, pero bueno, ahí está sobre la mesa. Yo creo que era una encomienda que se hacía a esa empresa. Me parece también adecuado que se le dé movimiento a las listas del Cabildo de personal. Me parece una medida correcta, pero que esa nota de prensa dé a entender que habían contrataciones a dedo, te vuelvo a repetir, Traxa es una empresa pública creada por el Partido Popular, y ahí lo dejo. Yo entendería que si había que meter a alguien puede ser gente del Partido Popular, pero que no voy a entrar en ese debate. Total transparencia, el tema de que la gente tenga oportunidad, pero cualquier persona tenga oportunidad de un puesto de trabajo, ¿no? Bueno, se plantearán recuperar, siento poner tanta agilidad porque estamos llegando a la parte final, ¿se plantearán recuperar esta competencia tal y como han realizado, por ejemplo, con la de vigilancia de cazadores en los montes, o no se cuenta con recursos suficientes? Y aprovechamos, cuando me respondas a esto, ya te dejo la ley. En primer lugar, Dailo, aclarar, la consejera no ha dicho esas palabras. Es decir, eso ha salido en un medio de comunicación, la consejera no ha dicho esas palabras. Lo único que ha dicho el Partido Popular en el área de medio ambiente es que la encomienda que tiene Traxa, como bien explicaba Cristina, que es una empresa pública y que tiene todo el derecho a contratar como estime oportuno la empresa a quien estime oportuno, lo único que ha dicho la consejera es que si dentro de que si puede haber un porcentaje en la contratación de Traxa, que tire de las listas de reserva que tiene el Cabildo, que son personas que han pasado unos exámenes, que han pagado unos derechos de exámenes y que están en las listas esperando a que sean llamadas para trabajar por el Cabildo. Y en esa encomienda de 3 meses, pues la consejera lo que ha pedido a Traxa es que si es posible, porque haya un porcentaje, no sé ni llegar a qué porcentaje se ha planteado, si se ha planteado, pero 40%. Que se pueda, un 40%, que se pueda tirar de esas listas de reserva. Es decir, y eso es lo que es la realidad. Es decir, no es que la consejera en ningún momento haya dicho que se van a acabar las contrataciones a dedo, porque voy más allá. La consejera sabe perfectamente que la empresa, si tienes una encomienda a una empresa, sea pública o sea privada, la empresa puede contratar como estime oportuno dentro de la ley a quien quiera para trabajar. Es decir, y aclarar ese tema. Con respecto a lo de recuperar competencias,
Yo lo que sí estoy de acuerdo con la consejera es que durante los últimos años pues se ha desinflado la plantilla de medio ambiente del Cabildo Insular de La Palma y creemos que es un error. Desde el Partido Popular entendemos que tenemos que apostar más por tener una plantilla fija en el Cabildo Insular y no apostar tanto por encomiendas a Traxa o a otras empresas, sino no desinflar esa plantilla. Dedicada al mantenimiento, temas de incendio y contraincendio y medio ambiente, porque creemos que es importante y nunca más lejos de lo que hablábamos en la semana pasada con el tema de la reserva de la biosfera, que vuelve a tener otros 10 años, con lo cual yo creo que todo el dinero y todas las aportaciones económicas y de personal a las preventivas de trabajo contra incendios y al medio ambiente para Isla de La Palma son fundamentales y se ha ido desinflando en los últimos años pues esa partida personal de medio ambiente, que es lo que la consejera ha intentado, que intentará con las mayores posibilidades posibles pues de ir subiendo el número de efectivos a esa área del Cabildo. Te dejo ahora mismo para que ahora puedas leer esta ley que habíamos hablado. Miguel Ángel, con respecto al dato turístico, Canarias ahora mismo se encuentra en un registro espléndido en el mes de mayo, un 12,9% más que el mismo periodo del año anterior, lo que se convierte en un récord histórico para Canarias y, por supuesto, en el punto más elevado de crecimiento en todo el país. ¿Por qué se da esta circunstancia? Bueno, ¿por qué no? Perdón, ya parto mal porque no quiero entrar en un debate ahora mismo intenso sobre las medidas turísticas. Podremos realizar otra controversia, como ya hemos venido haciendo en los últimos tiempos con las cuestiones turísticas, tal y como se interpretan desde esta isla. Pero claro, yo me refiero a que esta isla, esta isla tan querida, la isla bonita, es la única que roza la excepción con respecto a estos datos, como bien dijo anteriormente también Antonio. Estamos hablando también de Fuente Santa, campos de golf, sector servicio, podríamos hablar muchas cuestiones en ese sentido para que esos datos se registren, pero es que la FECAM, son muchas las asignaturas pendientes que tiene esta isla con respecto a la industria turística, pero la FECAM ha realizado una petición que al menos a Canal 11 La Palma le parece interesante. Quiere cobrar por el uso y disfrute a los turistas, naturalmente, no a los residentes, por visitar los parques nacionales, bien, como indica, es una práctica habitual en otras regiones y que además el turista suele aceptar con muy buen grado. Ellos destacan que desde el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares siempre han recibido negativa o silencio administrativo y que por eso van a tocar un órgano superior estatal para poder llevarlo a cabo. ¿Qué te parece esta medida? Bueno, yo, si quieres, un pequeño comentario en relación con lo de antes, ¿no? Porque me parece que es importante. Yo creo que hay que reconocer y tenemos que reconocer que hubo una etapa en la que a través de los contratos al personal, los convenios... Se refiere usted a Traxa, ¿no? Sí, a Traxa, pero no solo las empresas públicas, sino a veces directamente desde la administración, se hacía demasiado clientelismo. Y se hizo una política de favorecer a unos y no a otros, darle trabajo. También es que había más trabajo y había más para repartir a todo el mundo. Pero yo creo que esas prácticas de clientelismo tenemos que combatirlas. Que para entrar en la administración, para trabajar en una fundación pública, en una empresa pública, deben cumplirse los principios de publicidad, méritos y capacidad. Y que eso hay que hacerlo con total transparencia. Y que al final todo el mundo tenga las mismas oportunidades y que los que ganen porque tengan más méritos o más capacidad sean los que ocupen las plazas, pero garantizando siempre, la igualdad de oportunidades. Eso es lo que quería comentar en relación con eso. En relación con lo que plantea la FECAM, por supuesto. Con lo que plantea la FECAM de cobrar en los parques nacionales, yo estoy completamente de acuerdo. Nosotros empezamos a plantear eso en una etapa en la que yo tuve la responsabilidad muy corta en el Gobierno de Canarias, cuando recibimos las transferencias de los parques, de dirigir los 4 parques nacionales de Canarias, y hay un parque nacional donde se cobra. El caso de Timanfaya en Lanzarote. O sea, los visitantes del Parque Nacional de Timanfaya, cuando entran a la zona donde está el centro, las Montañas del Fuego, pagan por entrar allí, igual que cobran por una serie de visitas en entrar en los Jameos del Agua, en la Cueva de los Verdes, en el Jardín de Cactus, en el Mirador del Río. Es decir, hay que pagar y es una recaudación importante que mantiene a centenares de familias en Lanzarote que trabajan en esos centros turísticos. Por tanto, hay una experiencia que es trasladable, yo creo, a los parques nacionales.
Hay que pensar que el Parque Nacional del Teide tiene más de 3 millones de visitantes al año, es el Parque Nacional de España que más visitantes tiene. Timafalla es el muy importante también, con más de 1 billón de visitantes, y luego está La Gomera y el Parque Nacional de Garajonay y el Parque Nacional de la Caldera de Tauriente. Yo creo que es posible cobrar y que eso podía redundar en mejoras, en que siempre que hiciéramos para que el dinero que se recaudara de los fondos fuera invertido otra vez en ese parque nacional donde se recaudan, hubiera una afección, digamos, los ingresos estuvieran afectados, como se llama desde el punto de vista técnico, en los presupuestos estuvieran los ingresos afectados para que luego ese dinero se gastara en el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras, de los servicios públicos que se prestan en los parques nacionales. Por tanto, la posibilidad de realizarlo es apoyada por Nueva Canarias sin ningún inconveniente. Sí, en este caso yo no conozco porque no es un tema que no he debatido colectivamente, pero mi posición... Hay que decir que la FECAN lo vota por unanimidad, también quiero traerlo sobre la mesa. ¿Qué le parece a ustedes dos, Antonio y Cristina, esta medida? Bueno, conozco cómo funciona en Lanzarote, ¿no? Y la verdad que es un recurso importante para la isla, muy importante, ¿no? Y siempre y cuando, pues como decía Miguel Ángel, pues se invierta en la isla, que se vea, pues yo creo que es algo que se puede poner nuevamente o retomar en la mesa, y es algo que se debe trabajar y bueno, ver los pros y los contras, ¿no? Pero me parece, porque uno cuando se va de vacaciones no le cuesta tampoco o ir a aparcar un parking, ¿no? Cuando estamos viviendo aquí en La Palma, mejor nos cuesta más ir pero es la mentalidad, ¿no? Y cuando vamos de viaje no nos quejamos y de hecho lo pagamos gustosamente. Y de hecho lo hacemos, es decir, sí, lo hacemos, correcto, lo pagamos asumir el gasto. Pues bueno, el turista que nos visita, Con yo respecto creo a que lo del también... silencio, por parte del Gobierno de Canarias y algunos cabildos, algo que a puntualizar, esas declaraciones del FECAM. Bueno, la verdad que desconozco cuál es la razón, es un asunto que no conozco muy bien. Yo solo te puedo decir que es algo que tiene que, si ha estado en la mesa, un asunto que no conozco, si ha estado sobre la mesa, que se vuelva a poner, porque yo creo que puede ser beneficioso para Canarias, ¿no? Sobre todo por lo que hemos venido hablando durante esta noche y los tiempos que corren, que puede ser una aportación para esos servicios y mantenimiento. Antonio, la misma pregunta sobre todo, y además que tengas la posibilidad de leer lo de la Ley de Monte, que se nos va a quedar atrás. Solamente decir que bueno, yo creo que aquí está claro el papel fundamental que tiene la FECAN en Canarias, ¿no? Yo creo que los ayuntamientos son, al fin y al cabo, los que ven realmente las necesidades que tienen sus municipios, que tienen parques nacionales, ¿no? Y el esfuerzo que conlleva mantenerlos y todo lo que lleva esa gestión. Con lo cual yo creo que si la FECAN entiende que hay que cobrar pues €1 a los visitantes extranjeros por entrar a los parques nacionales, pues yo creo que hay que escucharlos, ¿no? Y hay que tener en cuenta, porque al fin y al cabo, como decía, los ayuntamientos son los principales afectados en este aspecto por tener esos parques nacionales en su municipio, y yo creo que siempre y cuando el parque nacional dote o garantice al visitante extranjero pues un plus con ese dinero que se aporta para mantenimiento o para servicios, pues yo creo que es bienvenido. Es decir, al fin y al cabo pues es una ficha más del puzzle para apostar por ese turismo que queremos, sobre todo en la isla de La Palma, ¿no? Y apuntar porque bueno, que apostar por los parques nacionales en la isla de La Palma, apostar por el parque nacional es decir sí a la reserva de la biosfera de la isla de La Palma, y yo creo que es completamente positivo. Bueno, pues por concluir, otro revés económico para la isla, desgraciadamente, y estamos hablando concretamente del anuncio que el general Mariano Bayo en su discurso ha indicado, que en la vida todo cambia y sin tropa que formar es necesario ajustar las instalaciones del fuerte. ¿Creen que va a afectar gravemente a algunos sectores empresariales de la isla y sobre todo una gran pérdida? ¿Cómo pueden valorar? Yo sé que se ha intentado en algunos meses anteriores, el propio Cabildo instó a mantener el fuerte como centro de formación de tropas, pero finalmente no ha podido ser así, y tal y como se filtraba algunos meses, se ha retirado la bandera este pasado sábado y finalmente nos quedamos sin fuerte. ¿Cómo lo ven? Nosotros, como en principio somos partidarios de reducir los gastos militares y incrementar los gastos sociales, que yo creo que es una de las cosas que había que hacer, nos parece una buena noticia que se termine de cerrar eso. Lo que pasa es que había que plantearse qué uso. Yo creo que habría que estar reclamándole al Ministerio de Defensa ya el que esas instalaciones reviertan a la isla y que esas instalaciones puedan tener usos civiles, culturales, deportivos, recreativos,
Eso, el desaparecer el campo de tiro, por ejemplo, del cuartel del Fuerte, podría significar que se pudiera hacer, que hasta ahora no se podía, porque está por allí, porque llegaban las balas, se puede hacer un paseo peatonal que conecte directamente el núcleo turístico de Los Cancajos con Santa Cruz de la Palma, con la avenida que ya viene, que continuar la avenida, digamos, de alguna forma, la avenida de la playa de Bajamar hasta Los Cancajos. Es decir, hay que pensar en positivo, y me parece que lo que tenemos es que estar planteándonos ya qué uso civil, qué uso podría tener para la isla de La Palma, para que se beneficien los palmeros de esas instalaciones o de la reconversión de una parte de las instalaciones, para que pueda ser no un problema, sino una oportunidad de futuro. Y yo creo que eso es un suelo con mucha capacidad de oportunidad. Sobre todo hablando económica. en clave turística y tal y como habíamos indicado anteriormente, con esos datos excepcionales que está recibiendo Canarias, pero no así La Palma. Antonio. Bueno, pues yo particularmente, el Partido Popular no se alegra de que se cierre el fuerte del centro de formación de tropas. Y no porque no estemos de acuerdo con que haya que hacer ajustes en el gasto militar. Yo creo que el Ministerio del Interior, en este caso, Defensa, ha sido muy claro en los ajustes que está llevando a cabo en toda España para ajustar sobre todo el patrimonio. Es decir, hay muchos edificios militares que se han subastado, que se han puesto con otros usos, que se han cambiado, que se han fusionado, y yo creo que es necesario que ese ajuste en todas las administraciones y también en el Ministerio pues se lleve a cabo, porque al fin y al cabo todos los gastos que se puedan reducir en un momento como el que estamos son bienvenidos y se apuesta, y ahí el Ministerio ha apostado de forma contundente con los gastos militares. Pero bueno, al fin y al cabo yo creo que era una instalación que teníamos en la isla de La Palma, hay muchas empresas que suministraban al cuartel y bueno, pues habrá gente, seguramente habrá pues empresarios. No habían sino 150 militares ahí ya. Sí, pero 150 militares comen, tienen gastos en la isla y al de fin y que al cabo con el proceso de formación era un movimiento cíclico. Algunas empresas, Miguel Ángel, seguramente, mira, Pero de todas formas yo me alegro de que las posturas sean dispares y porque están aquí para defenderla. Miguel Ángel, permite concluir, Antonio, para darle el turno de palabra. O sea, a lo mejor en vez de vender los aeropuertos podrían vender el cuartel del Fuerte, ¿no? Y así. Pero mira, es que a lo mejor no se vende, es que a lo mejor se ha vendido en otras ciudades, pero a lo mejor en La Palma no es donde se tiene que vender, aunque tú lo que quieras que se venda es el de La Palma, y seguramente tú vas a cobrar al final de mes el cuartel o no, pero seguramente habrá alguna empresa en la isla de La Palma que este mes que no le vende al cuartel, pues seguramente se va a ver que va a tener un beneficio reducido, con lo cual, sinceramente, para mí y para el Partido Popular, que cualquier empresa, cualquier palmero vea que no puede, que al fin de mes va a tener una reducción porque algo se pare en La Palma, pues mire, pues yo creo que no es positivo, aunque a usted le haga gracia, y voy más lejos. Reducir, sí, pero a lo mejor no era para cerrarlo, simplemente yo creo que hay otras alternativas. Reducir gastos sí, pero no alegrarnos porque cierre el centro, porque no es necesario. No mis palabras, hombre, no te pongas tan nervioso, que te dije antes que relájate un poco, es decir, que no podemos llevar la atención hasta malinterpretar lo que uno dice. Yo digo, ¿Te alegra? Creo. ¿Te alegra? No, yo creo que lo que tenemos es que estar planteando sobre la mesa. Él dijo, yo me alegro que se haya cerrado porque estoy en contra del gasto militar. Sí, pero eso es lo que ha dicho y está grabado. Pero no me alegro de que haya gente que lo pase mal, de que haya gente que tenga dificultades económicas. Pues entonces no te rías cuando yo he dicho que hay empresas que van a verse que no van a poder llevar el suministro y te reíste y te lo tomaste de broma que era para patrocinar. Te decía es que solo hay 150 militares ahí, que no estamos como si hablando hay 20. de 50. Se quedan 25. Bueno, vale, de acuerdo. Vale, y ojalá tuvieran 100 o 150. Sí. Ojalá. Es con tu reflexión, Miguel Ángel, para poder... No, lo que yo decía es que tenemos que plantearnos las cosas... Te pido brevedad porque estamos en 1 hora 46. Me van a matar de realización como cada semana y claro, tampoco es plan de que en cada semana a mí me maten en vez de realización, porque estamos con los tiempos muy justos. Ustedes saben que el tiempo en televisión es oro. No, yo lo que decía es que no se deben malinterpretar las palabras de los demás. Tú puedas estar de acuerdo o no, igual que yo no estoy de acuerdo, porque lo que está haciendo que la gente lo pase mal no es que se cierre el fuerte, que son 150 personas que comían ahí y tal. Lo que está haciendo que la gente lo pase mal son las políticas económicas que aplica tu partido a nivel del gobierno. Por supuesto. Eso es lo que está haciendo que la gente lo pase mal, el que se recorte la ley de dependencia y que no haya dinero. Desde hace 3 años no se haya podido reconocer ni una ayuda a la gente que está encamada, que no tiene ni quien la atienda. Eso es lo que hace. Entonces no me vengas de todas las noches, hablamos de lo mismo. Pero todas las noches, entonces no digas que todos los programas siempre lo mismo. Que no me diga que el fuerte ahora también es del gobierno de Mariano Rajoy. Pero es que quien lo hace
cerrado sí, son me- ustedes. ¿O Miguel, no? ¿Quién tomó la decisión? Miguel Ángel, Pero- le pido un poquito, entonces, un momentito, pero por favor, la le pido un decisión- poco de- Que no me alegro, Miguel Ángel. porque los Que el espectadores Partido Popular no no pueden. se alegra que se La, cierre el fuerte. la decisión la le pido toma. un poco de orden, por sí, favor. déjame Es que si terminar no- solo, es decir, la decisión que la 10 toma. segundos. ¿Quién toma la decisión? El Partido Ministerio de Popular. Defensa. Cierra, Por lo responsabilidad. Ya cierra. eso se ha explicado Ah, claro. ahora mismo. Cuando Por lo cierra- responsabilidad. Pero Pero, entonces no son- nos podemos alegrar. No, claro, pero lo Claro que son que no los que nos van a podemos hacer. alegrar. No, claro que no se alegran, pero son los que la cierran. Y Por lo que hace es que supuesto. esa gente Ah, que por se favor, alegre- responsabilidad. Cristina, Bueno, la palabra, por favor. yo voy Orden. a estar de acuerdo con alguna parte que hace Antonio Rocha, ¿no? No nos podemos alegrar de este cierre. Está claro que ha sido consecuencia de la situación en la que estamos de crisis, ¿no? Es verdad que existen varias empresas o muchas empresas que estaban suministrando o aportando suministros, servicios al acuartelamiento. También no nos podemos olvidar durante todos los años el papel que ha desempeñado importante con esa ayuda a los incendios, a algunas catástrofes, acogiendo allí estas situaciones. Siempre han estado muy implicados con los palmeros, ¿no? Yo sí tengo pena, sobre todo de aquellas personas que han tenido que abandonar la isla de La Palma, personas que yo, en este caso soy vecina de Breñabaja, considerábamos de Breñabaja, jóvenes y hijos que dejan aquí, porque tienen que irse, dejan aquí sus amistades, son muchos años, han dinamizado la economía, dejaban sus sueldos aquí en la isla de La Palma, sobre todo en la capital se veía ese ambiente, ¿no? Y sobre todo muy integrados con la sociedad. Yo tengo amigos que han tenido que irse y dejan aquí amistades, sus hijos dejan amistades de toda la vida. Yo creo que sí se debería. Se habla de otros usos, yo no digo que no a ello, ¿no? Pero sí se deberían de hacer gestiones porque son unas instalaciones que se están conservando bastante bien, de continuar con ese centro de formación de tropas, bien con tropas de países aliados a la OTAN. Lo que sí no tenemos claro es que no existe aquí en la isla de La Palma una base militar de la OTAN. Esa, por tanto, es nuestra postura, que se da tanto del Cabildo, Gobierno de Canarias, las gestiones necesarias para que ese centro de formación de tropas se vuelva a abrir, porque es necesario, y ese dinero repercute en la isla de La Palma, ya no solo lo que decía Antonio Rocha, porque muchas empresas se han beneficiado de los servicios que estaban prestando al acuartelamiento. Bueno, son muchas las cuestiones que se nos van a quedar por falta de tiempo. Quiero darles la palabra una última vez a cada uno de ustedes. Les pido mucha brevedad, ¿vale? Para que puedan exponer una reflexión final del análisis que hemos traído a la mesa de debate de todos los palmeros, y por supuesto tengas la oportunidad de leer la ley de monte, que si no se nos va a quedar ahí. Sí que me gustaría puntualizar algunas cosas que se nos quedan fuera de tiempo, pero que abordaremos las próximas semanas. Por ejemplo, ese bautizo que ha tenido el primer vuelo de Vueling con un 80% de ocupación y que, como bien decía Miguel Ángel ahora mismo, al final se puede optar por otras medidas que incentiven también la apuesta turística de esta isla. Es un atractivo, la verdad, lo que ha puesto sobre la mesa, y la verdad que se debe analizar. Por otro lado, también hablaremos sobre el conflicto que siempre hay detrás de las administraciones insulares, locales, con cualquier tipo de aplicación. Santa Cruz de la Palma saca una iniciativa para el wifi abierto en la capital, y con un contrato menor de 14.000 euros, y una de las empresas lo cataloga de irregular por no concederlo o no tener claro que la puntuación denominada o realizada a los proyectos que se presentaron en su momento no era correcta. Tengamos en cuenta que es un contrato menor y que se saca a luz pública prácticamente por velar por la transparencia. Un contrato menor no tiene por qué ser sacado a concurso como lo ha sido, y se podía haber adjudicado directamente. Lo pongo sobre la mesa porque siempre intentamos evitar el conflicto gratuito, que es el que muchas veces no nos lleva a nada y poco nos va a aportar a la sociedad. Y me gustaría tener en cuenta la iniciativa que tuvo Maso y invitar a la Corporación Municipal de Breña Alta a que haga lo mismo, porque a día de hoy no se conoce qué van a hacer con el superávit que tienen en su municipio, y hablamos de 300 y pico mil euros de inversión que se podrían ejecutar, y no se sabe qué se va a hacer. Tampoco está muy claro cuándo va a ser el pleno. Parece que va a ser durante el viernes de esta semana, y esperemos que expliquen. Y sobre todo, quiero recoger el testigo de la iniciativa que ha presentado el señor Jonathan de Coalición Canaria en ese municipio, de Breña Alta, para que hagan lo mismo que han hecho en Maso, el hacer partícipe a la ciudadanía de optar y opinar dónde se debe realizar la inversión. Que no quiere decir que se haga,
pero que se escuche cuáles pueden ser las necesidades municipales, porque quizás escuchando a los vecinos se logre tener una realidad más inmediata de las necesidades reales del municipio y a lo mejor no las que tiene la corporación. Lo dejo sobre la mesa. Ya les digo que en otras controversias profundizaremos sobre este tema. Me comunican por línea interna que parece que van a recoger esa iniciativa. Nos afirman que acaban de anunciarlo en este momento que estamos realizando este programa y que van a poder participar. Una nueva oportunidad para que los vecinos de Breña Alta puedan hacer partícipe y poner voz, para que luego tampoco se quejen de si esto no se hace o se hace de una manera. Reclamamos a veces la participación ciudadana. Si tenemos la posibilidad, utilicemos la herramienta. Y ahora ustedes, los tres, hemos hecho un análisis muy largo de muchas cuestiones. Yo acabo de hacer una reflexión final de algunos asuntos que se nos quedan fuera. Les pido brevedad en una conclusión de esta noche y naturalmente, por el compromiso, lo de la ley de montes, aquí la tienes para que puedas leerlo. Lo hacemos al revés de cómo iniciamos el turno de palabra, lo iniciamos con Antonio. Por tanto, Cristina. Bueno, yo lo único que se me queda resumen de esto es que los tiempos son otros, ¿no? Y las formas de hacer políticas también son otros, ¿no? Estamos en una situación muy delicada, ¿no? Y bueno, estar anunciando lo que hemos hablado hoy, medidas fiscales y tal, yo siempre digo que la gente lo primero que necesita es trabajar para luego gustosamente aplicarle impuestos. Lo que no se puede hacer es empezar la casa al revés, ¿no? Entonces yo saco esa conclusión. El Estado se ha equivocado en muchas medidas y bueno, ahora está claro que todos y los que gobiernan, todos están pensando de cara a las próximas elecciones, ¿no? Y huele a eso este tipo de medidas. Te digo, la gente necesita trabajar y cuando la gente esté trabajando puede pagar los impuestos, no al revés. Te digo, hay esa obsesión por el cumplimiento con el déficit. Por tanto, ese es el resumen, son otros tiempos, ¿no? Y nosotros también los políticos tenemos que adaptarnos a esas nuevas circunstancias y dar ejemplos. Como titular de Cristina me quedo con otros tiempos que necesitan otras políticas, por concluir y resumir. Miguel Ángel. Sí, bueno, yo en eso puedo coincidir y yo creo que además es lo que hemos visto como resultado, si hacemos un análisis, lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, del comportamiento electoral en las pasadas elecciones europeas. Ha habido un fuerte voto de castigo a los partidos políticos tradicionales, a los que tienen además responsabilidades de gobierno o han tenido responsabilidades de gobierno, Partido Popular, Partido Socialista y Coalición Canaria, y yo creo que hay una demanda social de una parte cada vez más amplia de la población de que hay que cambiar las formas de hacer política, de que la política tiene que ser una política mucho más participativa y que no se pueden seguir tomando decisiones utilizando el rodillo de las mayorías absolutas, como estamos viendo con algunas cosas, como estamos viendo por ejemplo con las prospecciones petrolíferas, sin contar con la población. Lo que decimos es, vamos a consultar a la población y por eso este tipo de iniciativas, aunque sean pequeñitas, nos parecen interesantes y positivas. De todas formas, yo lo que digo es que en relación con el superávit, eso es consecuencia de una mala gestión. Si se gestionaran de manera adecuada los presupuestos, no tenía por qué haber superávit. Lo que está previsto gastarse se tiene que gastar, y más en una situación como esta, donde le estamos negando a veces ayudas a la gente porque no hay dinero, y luego resulta que cuando cerramos el ejercicio ha sobrado dinero. O cuando estamos diciendo no se puede invertir o no se puede arreglar una calle o no se puede mejorar un servicio porque no hay dinero. Sí, a veces no se comprende esta... Claro, no se comprende. Por tanto, a veces se vende como que el superávit es una buena gestión. No, el superávit es consecuencia de una mala gestión. Es como eso que decía antes del gobierno de Canarias, que bueno, pudo haber gastado 200 millones de euros más y no los gastó, cuando resulta que hay gente pasándolo muy mal. Bueno, el titular de Miguel Ángel, un superávit no es motivo de buena gestión. Por resumir un poco lo que has comentado. Antonio. Bueno, yo simplemente decir que el gobierno de España de Mariano Rajoy se ha encontrado un país a punto de la recesión, se ha tenido que hacer medidas muy drásticas a costa del esfuerzo de todos los españoles para intentar hoy empezar a ver medidas que empiezan a partir de la mitad de la legislatura, en el que ya se empiezan a ver medidas de recuperación. Tal vez esas medidas de rebajas fiscales para muchos de los que hoy están en la mesa no suponen crear trabajo, pero seguramente que habrá muchos autónomos que podrán contratar a algunas personas porque sus impuestos también bajen, y todo es un sumatorio que al final de la legislatura, como decía antes, tendremos que ver si las medidas y las políticas de Estado
llegan a los ciudadanos o no llegan a los ciudadanos. Y serán los ciudadanos los que, por medio de la democracia, tendrán que decir si esas medidas han llegado o no han llegado. Eso en el ámbito nacional. En el ámbito regional, que a mí siempre me gusta recalcarlo en esta mesa, también hay que hacer los deberes. No nos gusta hablar del ámbito regional y el gobierno de Canarias también tiene que hacer muchos deberes y poner esas políticas sociales en funcionamiento. Estar más pendiente de lo que le corresponde y no del Estado, de lo que le gustaría estar haciendo y que no le corresponde. Porque se mete en políticas nacionales y se olvida de las regionales que son tan importantes para los ciudadanos que tenemos en esta tierra. Y por último decir que también en los partidos insulares y en las políticas insulares, Cristina, también se huele a las elecciones que vienen próximas y también desde la oposición se hacen muchas cosas pendientes ya de las elecciones de 2015 con muchos titulares que salen en la prensa. Yo, si me permites, para terminar con el tema de la ley... El titular de Antonio Rocha que queremos dejar esta noche aquí en la mesa es que el gobierno de Canarias, por hacer un pequeño resumen de lo que ha dicho, también debe aplicar esas políticas sociales mirando internamente su gestión y no el Estado. Con respecto a la ley, yo simplemente el otro día... Un poquito de brevedad, no, solamente el otro día me justo. dijiste que fue una interpretación de la ley de Antonio Rocha. Yo lo único que quiero es que si tú puedes leer el punto 2, No, por supuesto. que es importante. Decir, el punto 2 quiere que sí, lea. sí. Además, yo recuerdo que sí. lo habías especificado y yo lo... Que no se leyó aquí el último día. Sí, tampoco teníamos la ley... Esa es la ley de Montes. Sí, de sábado 29 de abril 2006. La circulación con vehículos a motor por pistas forestales situadas fuera de la red de carreteras quedará limitada a las servidumbres de paso que hubiera lugar. La gestión agroforestal y las labores de vigilancia y extinción de las administraciones públicas competentes. Excepcionalmente podrá autorizarse por la Administración Forestal el tránsito abierto motorizado cuando se compruebe la adecuación del vial, la correcta señalización del acceso, la aceptación por los titulares, la asunción del mantenimiento y de la responsabilidad civil. Ese es el punto 2. Perfecto. Simplemente para que no queden dudas que no es interpretación. No, por supuesto. Yo te comentaba, por en base a lo que había comentado y leído Marco Lorenzo. Leyó el punto 1. Pero eso vuelve a abrir, se vuelve a abrir el debate. Es decir, se puede permitir excepcionalmente cuando se compruebe la adecuación de las pistas, la señalización. Entonces lo que hay que hacer, en vez de ponerle puertas y cadenas a las pistas, es adecuarlas, señalizarlas para que pueda haber circulación. Que fue lo que también se comentó en la mesa. Señores, eso lo abriremos y lo dejaremos para otra controversia porque se nos va el tiempo. Claro. Quiero agradecerles a los tres, como cada semana, que vengan aquí, porque al final es un análisis difícil en muchas ocasiones, a dar cuentas a nuestra audiencia, a nuestros espectadores, que al final son realmente sus jefes, los jefes de los políticos, y naturalmente quiero que así quede. Dime, no Antonio. solamente, Miguel Ángel, que también es ciego el que no quiere ver. Es decir, si quieres hablamos un día de esto con más tranquilidad, pero no cierres el debate diciendo que lo que tú ves aquí es tu postura. Es decir, el otro día tú planteaste tu postura, yo intenté plantear la mía, no tuve oportunidad y ahora simplemente he querido que se lea el punto número 2 y si quieres un día hablamos de la ley. Y aquí con la rigurosidad, transparencia y veracidad, perdón. Un día hablamos de la ley. Tu opinión y la opinión de los Estamos demás. fuera de tiempo y tengo que concluir el programa con la veracidad, rigurosidad y transparencia que nos caracteriza. Tienen ustedes la posibilidad. Quiero felicitar la rigurosidad con la que esta mañana se trataron algunos puntos, esta mañana o en el día de ayer. También decir que hoy es martes, estamos grabando este programa en martes por unas cuestiones logísticas y una apuesta que vamos a hacer con la radio, una apuesta de cercanía por y para ustedes en esa jornada matinal que estamos trabajando con la Feria de Ganadería de los Llanos de Aridane, también en este caso con Tenerife el Corpus Christi de la Semana Grande de la Orotava. Felicitar a Jafet por ese aviso que me ha comentado por línea interna a Jafet Barreto de Breña Alta, de que van a tomar la medida de Coalición Canaria y van a ser partícipe al pueblo. Y sobre todo agradecer también la rigurosidad establecida esta mañana, sobre todo con algunos titulares, como bien han comentado Antonio aquí esta noche, en el caso concreto de las palabras que yo he expuesto de la consejera, de pedir rigurosidad a los medios, es decir, no opinemos cuando demos información. Si quieren opinar, hagan una columna, pero la opinión debe de quedarse reservada o dejarlo para un espacio concreto. En medio de una postura de información, lo digo por el caso concreto de la información que Jafet Barreto hablaba esta mañana, publicada con anterioridad en el Apurón, y hablo de los desfibriladores, ya que San Andrés y Sauce no es el primer municipio que los instala, ha sido los Llanos de Aridane. Por otro lado, y para finalizar, no se me puede olvidar, Cepime. Finalmente hay un principio de acuerdo en la justificación de esa subvención que recibían. Van a tener que reingresar 1.300 euros aproximadamente que no han podido justificar correctamente, y de esta manera las próximas semanas se mantendrá una reunión entre todas las partes.
Evidentemente SEPIME, Cabildo desde el área de comercio y las agrupaciones para establecer la mejor fórmula y desbloquear la subvención de este año que está aún bloqueada. También pedimos rigurosidad. Es totalmente falso el vínculo familiar en la justificación de esa subvención y también es totalmente falso que en los últimos años el Gobierno de Canarias aportara esa cuantía económica. Hay que hacer un poquito los deberes antes de publicar las cuestiones porque puede parecer que la información es totalmente sesgada y sectaria y eso pierde en la veracidad para todos ustedes, para los que están ahí detrás de la pantalla y que les emplazamos a que sigan ahí dentro de 7 días en otra cita. ¿Dónde? En Canal 11, su casa, Canal 11 La Palma, en otro nuevo Controversia. Muchas gracias por seguirnos. Pues nada, que si me...